Te rogamos, Señor, también por tu pueblo de Israel, que el día de hoy está, Señor, en una guerra, Padre Santo. Que tú les bendigas y les protejas, Señor. Que tú derrames bendición sobre ellos, Señor, porque es tu pueblo bendito, Padre mío. Te rogamos, Señor, que todo lo que sea dicho, Señor, sea para bendecirte, Señor, y sea algo que tú deseas que sea conocido, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, Señor, quien derramó la sangre por nosotros, Señor, y para el perdón de nuestros pecados. Amén. Ahora, hermanos, vamos a ponernos de pie de favor, vamos a seguir alabando a nuestro Señor con el himno 518, al Cristo vivo sirvo. Nos va a apoyar a dirigir nuestro hermano Ezequiel. Muchos van a Medina, la ciudad donde están los restos de su profeta. Otros van a Japón, donde están los restos de su profeta. Pero nosotros no podemos ir a Jerusalén, a Israel, a Belén, a ningún lado a ver ningunos restos, porque el Señor vive. Y ese es al Cristo al que vivimos, hermano, al que servimos. Al Cristo vivo sirvo. Y Él está allá, olvidándose de nosotros. Está aquí, con cada uno de nosotros. ¿Y por qué lo sabemos, hermanos? Porque vive, ¿en dónde? En mi corazón. Y eso es lo que vamos a cantar, hermanos. Así que entonémoslo con todo el conocimiento del contenido de este himno para nuestro corazón, para nuestra alma, para nuestra mente, para todo nuestro ser. Al Cristo vivo sirvo, y Él en el mundo está, aunque otros lo negan.
ahora, continuando un poco más de pie, les voy a pedir que abramos nuestras Biblias. Vamos a leer Romanos 16, versículo 25 al 27, todos al unísono. Les repito, Romanos 16, 25 al 27. Si ya tenemos lista la palabra de Dios, hermanos, dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo, para siempre. Amén. Continuando un poco más de pie, hermanos, vamos a realizar otro canto congregacional a cargo de nuestros hermanos del coro. De tal manera se llama el himno. Vamos a entonar este himno, hermanos, el número 104, de tal manera me amó. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó, de tal manera me amó.
pueden tomar sus asientos, por favor. Vamos a dar espacio a los anuncios. Buenos días, hermanos. Las actividades que tenemos para esta semana, número uno, la Unión Femenil el día de mañana se reúne a partir de las 5 de la tarde aquí en nuestra iglesia. El miércoles tenemos el culto de oración y también tenemos una actividad de los jóvenes para la semana que entra. Van a tener, creo que una pijamada, un desayuno y un paseo. Y el próximo domingo tienen un invitado especial a predicar en ambos cultos. Así que hay que estar orando y apoyándoles para esta actividad de los jóvenes. No sé si hay alguna otra actividad, algún otro departamento o comisión. ¿No? Entonces serían todos los anuncios, hermanos. Gracias. Hermanos, ahora dispongamos nuestro corazón, nos toca el tiempo de diezmar y ofrendar. Le pido a los diáconos que nos apoyen a pasar al frente, por favor. Hermano David, si nos apoya en oración. Hermanos, ahora les voy a pedir que tengamos nuestros oídos atentos, pero sobre todo nuestro corazón abierto para escuchar la palabra a través de nuestro hermano Abel Zamora. Muy
buenos días, hermanos. Un gozo poder estar nuevamente con ustedes y compartir la palabra de Dios. Les transmito también los saludos de nuestra iglesia, la Iglesia Manuel, a todos ustedes, y alabo a Dios por la fidelidad que ustedes muestran en los caminos del Señor para congregarse en este día, su día, para celebrar su nombre. Bien, tuvimos la oportunidad de leer de manera devocional lo que es la parte final de la carta a los Romanos, que para nosotros es lo que pudiéramos denominar una doxología, ¿verdad? Una expresión de adoración a Dios, una declaración de adoración a Dios. No es la única doxología que aparece en la carta a los Romanos. Al finalizar lo que viene siendo la culminación de la parte, digamos así, teórica, allá por el capítulo número 8, 9, el apóstol cita también una expresión de adoración a Dios, y ahora también concluye, después de la parte práctica que abarca ya propiamente los capítulos 10 en adelante, precisamente termina también con una expresión de adoración a nuestro Dios. Y en esta declaración, hermanos, de jubilosa alabanza, nosotros podemos ver cuál es el propósito de nuestra salvación, que es el tema que abarca toda la carta a los Romanos. La carta a los Romanos se considera el documento más sublime sobre lo que es la enseñanza relacionada con la salvación del hombre. Y precisamente en esta declaración final nosotros encontramos cuál es ese propósito. Dice la Escritura que el propósito de Dios es de que todos los hombres vengamos a la obediencia de la fe. Que los hombres vengan a la obediencia de la fe, pero termina diciéndonos para la gloria de Dios. Ese es el propósito. Ahora, obviamente que no es mi interés en esta mañana poder hacer a ustedes un desglose de todo lo que es la salvación, pero Romanos nos presenta 4 cosas muy interesantes. Primero, nos presenta la gran necesidad del hombre, que el hombre es pecador, está separado, está distanciado de Dios. Ese pasaje que utilizamos cuando compartimos nuestra fe, Romanos capítulo 3, versículo 23, ¿verdad? Que nos habla acerca del hecho de que todos somos pecadores y por ser pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces Pablo empieza a desarrollar lo que Dios ha hecho a través de la persona de Jesucristo. En los capítulos 5 al 7 nos habla de la justificación por la fe. Nos dice que el Hijo ha hecho posible nuestra justificación. Luego en el capítulo 8 en adelante nos habla acerca de la santificación en el Espíritu Santo. Y habla finalmente de la realidad de la glorificación para todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Y para Pablo todas estas cosas son tan ciertas, pero tan ciertas, que nosotros encontramos ahí en el capítulo 8 y versículo número 30, una declaración en la que habla acerca de esta consumación como si fuese algo ya pasado en nosotros. Dice la palabra de Dios: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, esto, hermanos, realmente es una verdad asombrosa, que la glorificación nuestra para los que hemos creído en Cristo Jesús es ya una realidad. Y sin embargo, si ustedes son como yo, quizás en más de alguna ocasión han luchado con esta verdad para aceptarla en el corazón. Quizás más de alguna vez ustedes se han preguntado: ¿cómo puedo yo estar seguro de que esto es una verdad en mí, es una realidad en mí? ¿Qué garantía tengo yo de que Dios vaya a cumplir esto en mí? ¿Realmente puedo creer y abrazar esta verdad con todo mi corazón? Y bueno, para responder a esta pregunta, yo quisiera formular otra pregunta.
Y la pregunta que yo quiero hacerles en esta mañana es la siguiente. ¿Cuál consideran ustedes que es el atributo que mejor define a Dios? O el atributo que más le caracteriza por encima de todos los otros atributos. En esta doxología, en la parte final, se citan 3 atributos de Dios. Uno habla acerca de la eternidad de Dios. Se refiere a Dios como el Dios eterno, ¿verdad? Dice el versículo 26, según el mandamiento del Dios eterno. Hay otros 2 atributos que se mencionan. El versículo 27 nos habla de la unicidad de Dios, al único Dios, dice. Y finalmente hay un tercer atributo, que es el atributo de la sabiduría de Dios. 3 atributos. Pero bueno, si ustedes alguna vez han hecho un estudio sobre los atributos de Dios, sabrán que no son los únicos atributos de Dios. ¿Cuál consideran ustedes que dentro de todos los atributos de Dios puede estar por encima de todos ellos? Conociendo de alguna manera nuestra cultura evangélica del siglo XXI, casi puedo afirmar que en la mayoría de ustedes, en su pensamiento está el hecho de que el atributo que destaca por encima de todos es el del amor. Dios es amor. Pero si entre nosotros todavía hay hermanos de la generación pasada, probablemente ellos nos dirían que el atributo que sobresale por encima de todos es el de la santidad de Dios. Algún otro tal vez dirá, no, pues el atributo que destaca a Dios por encima de todos es su justicia. Ahora, no son los únicos atributos. Tenemos el atributo del todo poder de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios. Pero ¿realmente alguno de estos destaca por encima de los demás? Y entonces tal vez nosotros debamos preguntarle a Dios y decirle, Dios, dentro de todos los hermosos atributos que tú posees, ¿cuál es el atributo por el cual tú desearías ser recordado? Pensando un poquito en términos, ¿verdad?, de lo que sucede con nosotros. Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado qué es lo que quisiera que la gente recordaran de usted cuando no estuviera ya aquí en este mundo. ¿Cómo quisiera que le recordaran? Si nosotros le hiciéramos una pregunta a Dios en estos términos, diciéndole, Dios, ¿por cuál de los atributos, sobre todos los demás atributos, te gustaría que nosotros te recordáramos? Y entonces yo quisiera llevarles a que pudiéramos encontrar esa respuesta en la palabra de Dios. Y para eso yo quisiera llevarles a un pasaje que se encuentra en el libro del Éxodo, capítulo número 3, versículo 14 y 15. Éxodo capítulo 3, versículos 14 y 15. Ahora, no soy muy dado a andar recorriendo la escritura cuando predico, pero para poder sostener el punto que quiero presentarles voy a tener que usar varios pasajes de la escritura, particularmente del Antiguo Testamento. Pero mire usted lo que nos dice el versículo 14 y 15 del capítulo 3 del Éxodo. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por los siglos. ¿Puede usted ver aquí la respuesta a esta pregunta que yo le estoy haciendo en esta mañana? Este será mi nombre por el cual yo quiero ser recordado por los siglos de los siglos. Ahora, para poder comprender más esto, tenemos que ampliar el contexto de lo que ha estado sucediendo hasta este punto de la historia.
Y entonces me gustaría que partiéramos del libro de Génesis, capítulo número 12, versículos 1 al 3. Sé que no contamos con mucho tiempo, así que voy a obviar la lectura de algunos de estos pasajes, pero usted luego puede leerlos en casa con toda tranquilidad. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3 nos habla acerca del llamamiento de Abraham. Y nos habla acerca que en ese llamamiento Dios hizo 3 promesas a Abraham. Podemos resumirlas primero en que Dios le prometió una tierra, lo que nosotros llamamos la tierra prometida. La segunda promesa que Dios le hizo es que Dios le bendeciría. En los términos de esa cultura es que Dios le daría riqueza. Y en tercer lugar, la promesa de que Él establecería una gran nación. Ahora, mire usted que a estas alturas Abraham tenía la edad de 75 años. Y aunque obviamente que no había los conocimientos médicos que ahora nosotros tenemos, sin embargo, a estas alturas yo me imagino que Abraham ya se había dado cuenta de que su esposa Sara no podía tener hijos. Era una mujer estéril. Entonces hay 2 cosas que de alguna manera empezaban a ser un obstáculo desde la perspectiva humana para que esto pudiera ser una realidad: la edad de Abraham y la esterilidad de Sara. Bien, más adelante, Génesis capítulo 15, versículos 1 al 19, Génesis capítulo 15, versículos 1 al 19, pasaba el tiempo, pasaban los meses, probablemente a estas alturas de la historia, en el capítulo número 15, lo que encontramos en los pues prácticamente en todo el capítulo, habían transcurrido alrededor de unos 5 años. Conocemos la historia. Abraham había sido instrumento para la liberación de Lot, después de que había sido llevado cautivo por algunos reyes de aquella época. Y entonces en el versículo 1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y ante esta declaración, como muchos de nosotros lo hemos hecho a veces para con Dios en relación a aquellas promesas que no vemos aún cumplidas en nosotros, Abraham le dice a Dios: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. En otras palabras, lo que Abraham le está diciendo a Dios es: Dios, hace alrededor de 5 años, tú me diste la promesa de que ibas a levantar de mí una nación grande. Y han pasado ya casi 5 años y tú no has cumplido tu promesa. ¿Alguna vez se ha sentido usted así para con Dios en relación con las promesas de Dios? Y entonces la palabra de Dios dice en el versículo 3: dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego entonces viene el relato de cómo Dios establece o renueva ese pacto con Abraham. Y lo renueva de una manera muy gráfica y particular, algo que para nosotros pues es un tanto extraño. Porque Dios le da la instrucción a Abraham de que sacrifique animales y los parta a la mitad. Ahora, para nosotros esta es una imagen gráfica que representa el hecho de que cuando alguien establecía un pacto, se establecía un compromiso de tal manera que si la persona no cumplía con ese compromiso, entonces las implicaciones de no cumplirlo estaban prescritas en el mismo pacto. Ahora, ¿qué es lo que significa esta expresión gráfica? Obviamente que es algo gráfico, pero lo que Dios le está diciendo a Abraham: si yo no cumplo lo que prometo, que sea partido en 2, como estos animales son partidos. Ahora, quiero que me entienda, Dios está rebajando al concepto humano para que Abraham pueda entender. Porque si usted recuerda, es Dios el que pasa por en medio de esos animales.
Y lo que está haciendo Dios es establecer un pacto y diciéndole a Abraham, si yo no cumplo mi pacto, que me suceda lo que le sucede a estos animales. Ve hasta dónde llega esta declaración de Dios para con Abraham. Bien, entonces, representa entonces las consecuencias de no cumplir con el pacto. Y cuando esto sucede, Abraham, repito, tiene ya alrededor de 80 años. Luego viene el capítulo número 16. Y a estas alturas, en el capítulo número 16, han pasado otros 5 años. Abraham tiene ya 85 años. Y en este momento, no es Dios el que falla su promesa, pero son Abraham y Sara los que dudan de la promesa de Dios, ¿verdad? Sabemos la historia. Sara entrega a su esclava Agar para que a través de ella Abraham le dé un hijo. Y entonces, bueno, finalmente sabemos todas las consecuencias que se derivan de este acto, consecuencias que se están viviendo hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero finalmente, 25 años después, capítulo 21, versículos 1 al 7, capítulo 21, dice la palabra, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le mandó. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Cuántos años pasaron? 25 años. Pero ¿sabe una cosa? Dios cumplió su promesa. Con este nombre quiero ser recordado. Vayamos siguiendo el contexto. Luego, en los capítulos 30 al 50 tenemos la historia de Jacob y de sus hijos. Particularmente quiero concentrarme en la historia de José. José tiene sueños, que son visiones de Dios. Y en esas visiones Dios le promete una cosa. Dios le promete que él iba a ser Señor sobre quiénes, sobre sus hermanos, sobre sus hermanos. Ahora sabemos la historia. Los hermanos por envidia lo venden como esclavo a Egipto. ¿Dónde está entonces? Póngase en el papel de José preguntándose, ¿dónde estás, Dios, en el cumplimiento de lo que tú me prometiste? No estoy como señor de mis hermanos, sino estoy como esclavo en una tierra ajena. Dios empieza a prosperarlo y parece que todo va bien. Y de repente conocemos la historia. José es difamado de querer abusar de la esposa de su amo Potifar. Y sabemos la historia. José es metido en la cárcel. Y podemos imaginarnos a José en la cárcel preguntando, Dios, ¿y dónde está el cumplimiento de tu promesa? Conocemos la historia. 13 años después de que José fue vendido por sus hermanos, 13 años después, finalmente José es elevado a una posición como segundo después de Faraón. Y entonces conocemos la historia, cómo él se presenta como un libertador de sus hermanos en medio de aquella gran hambruna que amenazaba con el exterminio de la familia de Abraham. Y leemos las palabras que encontramos ya en el último capítulo del Génesis, capítulo número 50, cuando después de la muerte de Jacob, los hermanos de José vienen con él y temerosos de que José pudiera hacer algo contra ellos, José les dice las palabras que encontramos en los versos 19 y 20. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué es lo que José les está diciendo a sus hermanos? Hermanos, yo he aprendido que Dios cumple sus promesas
Y a pesar de todas las adversidades que por causa de ustedes, sin duda, yo viví, sin embargo, Dios las usó para cumplir su promesa y hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí. Sin embargo, estando ya en Egipto, transcurrieron 400 años en los cuales esa descendencia vivió en un estado de esclavitud. 400 años. Pero si nosotros hemos leído con detenimiento el libro del Génesis, sabemos que Dios también había anunciado que a la nación a donde Dios les llevaría, ellos vivirían como esclavos 400 años. Así que cuando empezamos a leer el libro del Éxodo, nosotros vemos al pueblo de Dios en esclavitud. En esclavitud. Ahora, la mentalidad de aquellos hombres en esclavitud probablemente era una mentalidad que difícilmente ya creía en las promesas que Dios había hecho a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Póngase en la mentalidad de aquellos hombres, habían pasado 400 años de servidumbre. Pero dice la palabra de Dios que ellos clamaron a Dios y que Dios los escuchó, y dice la escritura ahí, y se acordó de ellos. Ahora, alguno pudiera pensar que cuando la escritura dice que se acordó de ellos, es que Dios se había olvidado de ellos y ahora nuevamente los trae a la memoria. Pero no es eso. Porque Dios ya había anunciado previamente que serían esclavos 400 años en esa tierra donde serían enviados. Lo que aquí nosotros estamos viendo es que Dios les está diciendo que Él había visto todo lo que ellos habían vivido. Dios había oído todo lo que ellos habían pronunciado en clamor para con Él, pero que ahora Él iba a empezar a actuar. En otras palabras, Él iba a cumplir con su promesa. Él iba a cumplir con su promesa. Dios actuando en favor de su pueblo. Y llegamos entonces al texto con que iniciamos la respuesta a la segunda pregunta sobre el atributo más distintivo de Dios para ser recordado por los hombres. Y entonces nosotros ahí en el versículo número 8, capítulo 3, versículo número 8 dice: he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿Qué es lo que está diciéndole Dios a Moisés? Ahora voy a cumplir mi promesa, la promesa que le hice a tu padre Abraham, la promesa que ratifiqué a Isaac y la promesa con la que murió Jacob. Porque Jacob, cuando murió, recuerden ustedes que le pidió a José que le enterrara en la tierra que Dios les habría de dar algún día como herencia a ellos como nación. ¿Recuerda usted? Bueno, pues esto es lo que está sucediendo en este pasaje. Luego dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dijo Moisés a Dios, verso 13: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y los versos 14 y 15 que leímos responden a esa pregunta. Ahora, de manera objetiva, nosotros diríamos, bueno, Dios quería ser recordado con el nombre de lo que nosotros llamamos el tetragrama YHWH, que pues castellanizado es Jehová o Yahvé, ¿verdad? No se conoce el nombre original porque los judíos lo tenían en tanta estima, ¿verdad?
que no lo pronunciaban, y lo único que se hizo, bueno, es hacer una aliteración entre lo que era el tetragrama YHWH con el nombre de Jehová. Si ustedes intercambian las vocales con eso, aparece el nombre de Jehová. Pero no creo que sea solamente este hecho de identificar el nombre, porque sabemos que en esas culturas el nombre tenía un significado. El nombre tenía la cualidad de poder transmitir la esencia de la naturaleza del individuo. ¿Sí? Voy a ponerles un ejemplo. Es como si yo les dijera, si yo les menciono, por ejemplo, a Tomás Alva Edison, ¿qué les viene a la mente? Energía eléctrica, luz, ¿verdad? Si yo les digo, por ejemplo, Lionel Messi, ¿qué se les viene? Fútbol, ¿verdad? Fútbol. Bueno, pues así, de esta manera, el nombre de Dios tiene una reacción en la vida del ser humano para ser recordado por algo. ¿Y cuál es ese algo? En el contexto lo que estamos viendo es que Dios quiere que a través de este nombre los hombres recordemos que Dios es un Dios que cumple sus promesas. Cumple sus promesas. Hemos visto cómo Abraham, ¿verdad?, le fue prometida descendencia de Sara a los 75 años y lo cumplió cuando Abraham tenía 100 años, 25 años después. Vemos, por ejemplo, a Isaac y Rebeca teniendo hijos, y cómo cuando estaban en el vientre de Rebeca, los niños peleaban dentro de sí. Y entonces Dios le dice, en tu vientre hay 2 seres, pero te digo que el menor va a servir al mayor. Ahora, para nosotros esto no representa ningún problema, pero en aquella cultura jamás se hubiera pensado de que un hermano menor podía señorear sobre su hermano mayor. Pero lo que Dios les está diciendo es, yo voy a cumplir mi promesa de que en medio de una cultura que piensa esto, yo voy a hacer algo diferente y el hermano menor va a servir, el hermano mayor va a servir al menor. Dios cumplió su promesa, Dios cumplió su promesa. Y ahora, nuevamente, ¿verdad? El caso de la liberación de Egipto, 400 años. Yo lo prometí y Dios está diciendo, yo lo voy a cumplir. Yo lo voy a cumplir. Capítulo 20, versículo 1. El tiempo nos está ganando, hermanos, pero espero que esté tratando de comunicar el punto que quiero establecer en esta mañana. Capítulo 20, versículo número 1, dice la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esta declaración previa a los 10 mandamientos, Dios está diciendo, yo soy el Dios que cumplí con la promesa. Yo soy el Dios que cumplí con la promesa. Y este es el nombre con el que quiero ser recordado. El Dios que siempre cumple sus promesas. El Dios entonces que al cumplir con sus promesas, entonces también merece toda nuestra confianza. ¿No cree usted? Entonces merece nuestra confianza. Ahora, quiero que podamos quedar claro para concluir la diferencia entre lo que es un pacto y un contrato. En un contrato, ¿verdad?, cuando hay el incumplimiento de alguna de las partes, el contrato puede ser cancelado, pueden existir sanciones para el que incumple el contrato. Lamentablemente hoy, por ejemplo, en la figura del matrimonio en nuestro país, el matrimonio es visualizado como un contrato conyugal, ¿verdad? En cualquier momento se puede romper con ese contrato. Pero desde la perspectiva bíblica, el matrimonio es un pacto. ¿Y cuál es la diferencia entre el pacto bíblico y el contrato como nosotros lo conocemos el día de hoy?
La diferencia estriba en que en un pacto, aunque alguna de las partes fallare, la otra parte está comprometida a ser fiel. Ahora, ¿cuántas veces ustedes y yo no hemos sido infieles a Dios? ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos desconfiado de Dios? ¿Cuántas veces ustedes y yo hemos desobedecido a Dios? Pero ¿sabe una cosa? Dios es fiel. Y si dejo de ser fiel, dice Dios, que me pase lo que le pasó a estos animales. Esa es la idea que hay detrás de todas estas verdades. Así que, hermanos, cuando llegamos a esta parte de la aplicación práctica de estas verdades, y yo quise iniciar con lo que era la parte final de los Romanos, porque finalmente resume todo lo que Pablo ha hablado y está jubiloso, y entonces les dice: gloria a Dios porque Él les puede fortalecer mediante mi evangelio. Dios los puede mantener de pie, Dios los va a mantener firmes. No es por ustedes, no es por nosotros, sino es por su fidelidad, porque Él es fiel a su pacto. Y si usted y yo hemos entrado en una relación de pacto con Dios, entonces nuestra seguridad es firme. Filipenses capítulo 1, versículo número 6 dice, ¿verdad? La obra que Él comenzó en vosotros, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios cumple sus promesas. Y esto es algo glorioso, hermanos. Por eso la declaración que nosotros encontramos en la parte final de esa carta a los Romanos. Termino entonces con dos implicaciones prácticas. La primera, podemos alabar a Dios como Pablo lo hizo en Romanos 16, 25, 27, al único y sabio Dios, porque Él es digno de confianza en el cumplimiento de sus promesas. La diferencia, hermanos, entre la gracia y la confianza es que la gracia, pues finalmente la tengo sin necesidad, ¿verdad?, de ser merecedor de ella. Hay muchas cosas que yo tengo por gracia. Hermanos, el estar predicando aquí delante de ustedes es por gracia de Dios. Cuando yo tenía la edad de este jovencito que estaba aquí adelante, ¿saben lo que yo hacía a la hora del culto? Me iba para atrás y me ponía a leer historias de cuentos que encontraba por allá. ¿Por qué estoy aquí? Solo por la gracia de Dios. Cuando estaba en la edad de la adolescencia, yo no quería saber nada de Dios. Yo prefería irme al Venustiano Carranza a jugar frontón o tenis, pero no ir a la casa del Señor. Si estoy aquí es por la gracia del Señor. Pero hay una diferencia con la confianza, porque la confianza se gana. Ahora, cuando yo veo a un Dios que le cumplió sus promesas a Abraham 25 años después, cuando yo veo a un Dios que le cumplió la promesa a Jacob, cuando yo veo a un Dios que le cumplió las promesas a José, cuando yo veo a un Dios que le cumplió las promesas a Israel, yo puedo decir: Dios, tú mereces mi confianza. Tú mereces mi confianza. La segunda y última implicación: podemos alabar a Dios como Pablo lo hizo, porque si Él ha prometido fortalecerte por Jesucristo según su evangelio, Él lo va a hacer. Aunque tarde 25 años como Abraham, aunque tengas que transitar por adversidades como José, aunque la guerra en la que la cultura, en la que te criaste no lo haya practicado, como en el caso de Jacob. ¿Por qué? Y termino con estas palabras que encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne,
ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La salvación es una obra de Dios. Y mi oración es que cada uno de ustedes aquí presentes haya entrado en una relación de pacto con Dios. Porque si usted ha entrado en esa relación de pacto con Dios, entonces nada lo hará desistir a Él de cumplir sus promesas en usted. Quisiera terminar con una invitación para aquellos que no están seguros de estar en esa relación de pacto. Quisiera invitarles a que ustedes pudieran esta mañana reconocer su necesidad de Dios y poderle decir a Dios: Dios, yo no te había visto de esta manera. Más bien yo había querido vivir mi vida a mi manera, sin tomarte en cuenta. Pero ahora que entiendo lo que tú quieres de mí y lo que tú puedes hacer por mí, yo quiero entrar en esa relación de pacto por la obra de Cristo. Quiero ser tu hijo y experimentar tu salvación. Y a quienes podemos gozar de esta relación de pacto, yo les invitaría a que en esta mañana pudiéramos darle gracias a Dios por esa confianza que nos despierta el hecho de que sabemos que Dios es un Dios que cumple sus promesas, y este es el atributo por el cual Dios quiere ser más recordado en nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te agradecemos esta mañana por tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que la administración de ella, usada por el poder de tu Espíritu Santo, transforme corazones. En esta mañana, Señor, oro por aquellas personas entre nosotros a quien tu Espíritu Santo les has hecho ver su necesidad de ti y poder entrar en esta relación de pacto por la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si en esta mañana tú has sido sensible al llamado de Dios para salvación, ¿quieres orar conmigo esta oración de fe? Abre tu corazón y dile al Señor: Señor Jesucristo, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como Salvador y Señor de mi vida. Toma el control de mí. Permite que las promesas de tu pacto hecho en Jesucristo sean una realidad para mí, de ahora en adelante y por toda la eternidad. Gracias por hacerme tu hijo. Gracias por perdonarme mis pecados, porque tú así lo prometiste y tú lo cumplirás. Gracias, Señor, porque tú me has dado vida eterna y tú lo cumples. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por estas verdades de tu palabra. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, damos gracias a Dios por la palabra expuesta esta mañana. Podemos pasar a nuestra escuela bíblica.